Jubilaciones en 2 pagos, mira. Alerta máxima en C5N, buenas noches, bienvenidos a Duro de Domar. Por primera vez en muchísimos años, el gobierno acaba de anunciar que va a pagar las jubilaciones en 2 cuotas. ¿Cómo le está yendo ahora con su jubilación? Cuénteme. ¿Cómo se puede, querido? Lo que siento es una verdadera porquería lo que estoy viviendo. Mal. No la disfruto para nada. Ya por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas? Un gobierno reaccionario, fascista, alcahuete de Estados Unidos, eso es lo que pienso. Y nos destruyó la vida. Y hasta ahora había podido, hasta el año pasado había podido pagar el alquiler. Ahora tuve que irme a vivir con mi hija a la provincia, en Capillo del Señor, porque si tengo que pagar el alquiler, o pago el alquiler o lo pago. Pero esto no es nuevo. Ya lo vivimos en los 90, después lo vivimos en el 2000, en el 2015 y ahora se repite. Entonces yo creo que hay un sector de la sociedad, que no son pocos, que no tienen una formación, no tienen conciencia social. Pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Día a día las cosas van subiendo y el sueldo del jubilado no da para más. Yo de mi jubilación pago impuestos y me compro los remedios. Chao. Uno puede vivir hasta los 106 años, ¿no? Sí, señora. Por lo menos. No alcanza la plata. Primero tenés que pagar los impuestos que te cortan la luz, te cortan todo. Y vivimos con lo justo. No nos alcanza, no llegamos a fin de mes, que la luz nos viene muy caro, el agua, tenemos que pagar renta de donde estamos viviendo y así estamos. Uno cada día que va al mercado a comprar algo se encuentra con que hay precios distintos. Siempre para arriba, siempre para arriba. Realmente este gobierno no está haciendo nada por quienes menos tienen, que son el jubilado y el trabajador. El sufrimiento para ellos es necesario y tienen esa fantasía de que en un futuro vamos a estar mejor. Eso es algo absurdo. Jubilaciones en 2 cuotas. Esto creo que nunca se había visto en la historia, al menos reciente, argentina. La pregunta sería, ¿por qué? Teniendo en cuenta que el ajuste se está haciendo, que la plata para eso en teoría estaba garantizada. ¿Será por la cantidad de gente que han despedido, Rubén, que trabaja en la ANSES y no puede encargarse de esto? ¿Será porque hay que recaudar de algún lado? Todavía eso no llegó. No hay fechas tampoco, ni siquiera para informar estos 2 pagos distintos. ¿Y se acuerdan lo que fue armar el rompecabezas para entender lo que vos, jubilado y jubilada y pensionados, van a empezar a cobrar? Y ahora en las cuotas vamos a hacer un resumen de lo que se sabe, pero lo que uno va interpretando, porque no hay información, porque lo vamos a escuchar también al vocero presidencial en los próximos minutos. La explicación puso la cara para decir una interpretación de lo que todos sabemos y lo que la abuela sabe, que va a cobrar en 2 cuotas. Cuando hablamos en 2 cuotas, mira, es lo siguiente, para entender, ¿no? Con la nueva fórmula siempre estamos hablando de esos aumentos, del 12,5%, del bono, pero ya en los primeros días de abril, Paula, Fer, y lo sumamos a todo el equipo, el jubilado en la cuota 1 va a cobrar lo que es la mínima, 135.000 pesos. Eso va a estar en abril los mismos que cobró en marzo. Claro, exactamente. Y lo que tenían que cobrar junto con la mínima era el aumento, el incremento más el bono, que da una diferencia de 106.000 pesos. Ahora vos fíjate lo que informa ayer. Nosotros lo contamos el miércoles acá. Repitamos que esto es la mínima. Porque si vos cobras más que la mínima, vas a cobrar más en la primera cuota, posiblemente no tengas bono y el aumento sea otro. Aclaro porque, claro, en la mínima es donde los montos son más crueles en un punto. Porque, digo, 135.000 pesos los primeros días del mes te están pagando. ¿Qué pagás con eso? Absolutamente nada, Lu. Y nosotros lo habíamos contado el lunes o el martes. Yo había tenido la oportunidad de charlar con un trabajador de ANSES que me decía, no sé cómo se van a liquidar las jubilaciones. Esta persona me decía, no se están llegando a liquidar. Si llegan a terminar de informar incrementos, bono y demás, no se va a llegar a tiempo. Lo habíamos adelantado acá.
y finalmente pasó. Hoy varios medios de comunicación diciendo que desdoblan el pago de jubilaciones y toda una construcción de eufemismos para casi no nombrar lo que hay que nombrar, que es el Estado le está pagando el gobierno en 2 cuotas a los jubilados. Sin fecha de la segunda, ¿eh? Sin fecha de la segunda. Y aparte montos miserables, porque este es el tema, ¿no? Que son saldos o sueldos miserables los que cobran los jubilados. ¿En serio 206.000, lo que te dé la cuenta lo vas a pagar en 2 veces? Bueno, esto me parece que es lo central, repetir esto, ¿no? Y la pregunta que hacía Lu para arrancar, che, ¿por qué con los jubilados? No resiste análisis político. Quizás la respuesta es porque en algún momento Milei dijo el sector donde menos pobres hay es en los jubilados. Se animó a decir Milei como si tener esa jubilación no es ser pobre. Caputo también. ¿No? Caputo también. Ahora, no pasó nunca, tiene razón Lucilet, no pasó nunca. ¿Dónde está la plata que se está recaudando? Como para que vos no tengas el dinero para pagarle a los jubilados. Si la prioridad en este país no son nuestros niños, porque le recortaron los medicamentos y tenés a más de la mitad en la línea de pobreza, no solamente por este gobierno, ¿no? Por el gobierno también del Frente de Todos y por el gobierno de Macri. Si tu prioridad no son los niños, si tu prioridad no son los ancianos, si tu prioridad no es el trabajador, ¿cuál es la prioridad de este gobierno? El superávit, por un lado, el superávit fiscal, y nosotros lo hemos dicho mucho acá, el pago de intereses de deuda. Mirá, si vos ves cuánto se ejecutó en las distintas partidas, vos te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas no se ejecutó nada, de esa forma es que se llega al superávit que anunciaron en enero y febrero, y lo que sí se ejecutó, un 55%, son las partidas destinadas a pago de intereses de deuda. O sea que vos fíjate esto, en lo que va del año, ya pagaron, o sea, ya usaron el 55% de lo presupuestado para pagar deuda. Obviamente no les va a alcanzar, porque el presupuesto para pago de intereses de deuda también sufre la repetición del presupuesto 2023. Entonces la pregunta es, porque acá hay un tema también, en cuanto lleguen al 100% de lo ejecutado presupuestado para pagar deuda, ¿le van a decir lo mismo que le dicen a la UBA? Yo te adelanto que no. Claro. Se lo van a pagar. Con respecto a jubilados, que creo, lo que voy a decir es una opinión mía y es político y esto no es económico. Uno, recuerden la frase de Macri y de un sector de la derecha argentina en pandemia. Bueno, que se tenga que morir. Ya tiene determinada edad, ¿no? Digo, si no hay vacunas y si la cuarentena rompe el laburo, bueno, que se tenga que morir, total son viejos. Mucha vida no les queda. Se lo dijo Mondino a Mirta Legrand, ¿no? ¿Para qué querían? ¿Para qué es un préstamo? Si están por morirse. Esto es una opinión mía, analizando un poco lo que he escuchado de este gobierno. Con lo cual, uno, están por morirse, tanto lío no me pueden hacer, porque más pronto que tarde se van a morir. Segundo, no son a nivel cantidad de votos que me han aportado los que más me votaron. El que más me votó fue el pibe, la piba, gente de hasta 30 años, y después sí, en paralelo, uno tiene que ir viendo escalón por escalón. Es cruel, ¿eh? Pero le gusta más Bullrich que Milei, al viejo. Sí, pero en el balotaje lo votaron, ¿eh? Sí, claro, pero Milei no le habla que lo votó en el balotaje, Milei le habla al propio. Él sabe que el balotaje es un voto que se robó y que en todo caso tiene que ir a recuperarlo alguien que no sabemos ni quién es. El problema es la mirada. Claro. ¿No? Digo, ¿qué están viendo? Yo creo que no les importa. No, claro. Ven ciudadanos con derechos, ven en una persona que trabajó toda su vida. Y ellos no ven que trabajó toda su vida. ¿Qué dijo Milei de su mamá? Claro, bueno, eso es lo que entraba en la moratoria. Claro. ¿Por qué cobra lo que cobra? Si mi hija no laburo. Claro, lo que pasa es que en un modelo para la derecha liberal sirve el que produce. ¿Está bien? Sirve el que produce. Por eso el ejemplo de la madre. Sirve el que produce para el mercado. Sí. Y si vos te dedicaste toda tu vida a producir, bueno, pero ya no producís más. No, y ni siquiera sirve lo que aporta para llegar al superávit fiscal. Yo insisto con esto, porque a mí cuando nos cuentan que Milei lo único que mira es un Excel, que no sabe cuánto sale la leche, que evidentemente no siente, es perverso, no siente dolor ni sensibilidad por lo que siente ninguno de los argentinos que estamos viviendo en carne propia el ajuste. El tipo mira el Excel y quiere ser este personaje que lleva adelante el plan de derecha y ser un representante de la derecha global. No le importan los argentinos, está haciendo todo lo posible para destruir el Estado. Sí. Lo estamos viendo hoy con todos los despidos que estamos viendo, porque esto ya no es ideológico.
Si vos desmantelás todo el Estado y el Estado deja de funcionar absolutamente para cualquier cosa, vos sabés lo que tenés es un plan de destrucción del Estado. Entonces, el plan de Milei no es un país que se desarrolle, no es un país que crezca. Milei lo único que quiere ser es el embajador de haber llevado adelante el plan de ultraderecha a nivel global. Y duró más que Liz Strauss. Ese ya es un pergamino. Yo también me pregunto, todo lo que pasa bajo eso no le importa. Cortito, perdón. Me pregunto, y queda como disparador para otro momento, ¿cuál es la reacción frente a esto de los jubilados y de la sociedad? Porque me parece que también somos una sociedad que hemos equivocadamente aprendido a ser tolerantes. Porque digo, ¿qué pasó desde Norma Pla hoy, no? La reacción la vamos a tener en vivo, por eso, y vamos a compartir ahora la explicación o no explicación del gobierno, otra vez en la voz del vocero presidencial Adorni, con dos integrantes de la agrupación Jubilados en Defensa Propia, porque están presentes Gonzalo Álvarez y el otro jubilado Carlos Piccini de la agrupación Jubilados en Defensa Propia. Dos cuotas, recién lo vimos, una en abril y la otra, la segunda cuota, que no tiene fecha, no está fijado todavía, pero para Adorni esta es la explicación. Como estamos al cierre del mes por el tema de los días hábiles, que se nos agotaron los días hábiles, lo que va a ocurrir es que se les va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se va a hacer una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula jubilatoria y el nuevo esquema, y otra con el bono. Se hace en dos momentos distintos, pero no porque se les paguen cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos momentos diferentes, nada más. Después, ¿qué tiempo habrá entre uno y otro? Bueno, será lo que dicte los tiempos administrativos, los procesos administrativos, pero va a ser inmediato. Dos liquidaciones, Rubén, Sí. si no la querés entender es porque no la ves, ¿no? Me parece como que hay que agradecer en un punto que te lo van a dividir para que vos comprendas, claro, bien qué es lo que están pagándote. Carlos, Gonzalo, gracias a los dos por haber venido. ¿Cómo están viviendo esta situación cuando se enteraron ayer de esta noticia? ¿Qué se les vino a la cabeza? Y yo creo con un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Y realmente percibimos que de parte del gobierno hay una crueldad inusitada, ¿no? Yo tengo 73 años, la primera vez que lo veo. Miren que hemos pasado situaciones críticas en este país y ha habido muchas crisis económicas y sociales. La verdad que parece que esta persona se quiso anticipar, ¿no? Y poner un poco en jaque a los legisladores. Esto creo que también es evidente. Ahora, ¿por qué creen que es con los jubilados este ajuste? A ver, entendiendo que gran parte del gasto del Estado, ¿no? Va a jubilaciones, creo que un 45%, si no me equivoco. Pero, ¿por qué de esta manera? ¿Cree que no va a haber ningún tipo de represalia? ¿Cree que es algo que puede salirle bien? Yo creo que están haciendo un poco de marketing con la crueldad. Creo que en algún sector todavía eso le funciona. Hay gente que incluso de buena fe traslada la experiencia de su propia casa al Estado y dice a veces hay que ajustarse, a veces es necesario comprimirse, a veces es necesario hacer un esfuerzo. Trabajan sobre eso y hacen un marketing de la dureza, de yo me animo a hacer lo que nadie se animó. Eso lo dijo esos días, el coraje. Yo creo que otra razón es que en el fondo de su corazoncito ideológico, las jubilaciones no deberían existir. Cada persona debería ahorrar para su propia vejez o para su propia enfermedad o para sus propias contingencias. Si no, no se entiende la definición de anarcocapitalista. Las jubilaciones pueden ser altas, bajas, generosas, menos generosas, contributivas, no contributivas, pero siempre son una creación estatal, siempre son una intervención del Estado en la vida comunitaria. Por eso el término previsión social. Previsión es una palabra antigua que significa ahorro, y cuando surgió en el mundo el tema de las jubilaciones es un ahorro social que complementa o que ayuda al ahorro individual que cada uno puede hacer. Carlos. Y que la mayoría no puede hacer. Total. Desde la agrupación Centro de Jubilados tienen los dos el contacto del día a día.
Porque la verdad que duele, ¿no? Una sociedad que no piense en los jubilados, en nuestros abuelos, que no salga a reclamar, debe doler, y me imagino para ustedes. Pero en ese día a día, cuando hablamos de estos números, de la mínima en 2 cuotas, ¿qué representa para ese jubilado y esa jubilada? ¿Comer menos, no acceder a remedios? ¿Qué representa? Hay un universo muy amplio, porque es cierto que el 70% de los jubilados cobra la mínima, y es cierto que hay sectores que están todavía un poco mejor. Para todos es una agresión. Para muchos significa no comer. Para todos significa que si te pagan la segunda cuota el 25, los precios no van a ser los del 10. Ya perdiste. ¿Sí? Y para todos significa la grosería, la humillación de que la jubilación también es mi propiedad privada. Y estos tipos que se presentan como defensores de la propiedad privada, evidentemente defienden la propiedad privada de un sector rico y poderoso. Sí, a mí me parece que también, ustedes me corregirán, el tema de los medicamentos es central, porque hay muchos jubilados y jubiladas que el 50% de su jubilación se les va en medicamentos. Entonces, si te van a pagar el 50% o un poquito más del 50% en la primera instancia, sin fecha en el segundo, si compraron medicamentos, literalmente no tenés más. No es una forma de decir, no es un título. Literalmente te quedas sin recursos. Hoy algunos compañeros en los WhatsApp que compartimos decían, la segunda cuota la paga el próximo presidente dentro de 4 años. Es un chiste de humor negro, pero es la incertidumbre que están generando. Claro. Y es una agresión bastante poco explicable, porque tampoco se entiende la lógica. Yo pensé al principio que como el DNU salió muy sobre fin de mes, digo, las liquidaciones están hechas mucho tiempo antes, siempre, funcionó así. Pensé eso, pero ahora tampoco es eso, porque el bono estaba incluido, porque el bono salió a principios de mes, claro, el decreto, y claro, ahora pero el bono sabía lo pasa. no se sabía el monto en realidad. A principios de marzo salió el bono de 70.000 pesos para el mes de abril. El otro día entendí que la suma se podía llegar a modificar. Bueno. Sí, estaba claro, con el decreto faltaba esa confirmación. Claro. Entre otras cosas demuestran la improvisación tremenda que tienen, ¿no? Ahora, el cachivache que es este gobierno en muchos aspectos. Por eso pedimos nosotros la derogación de los 2 DNU. Porque esta situación está englobada que el DNU, que sigue vigente, aunque la Cámara de Senadores lo declaró, lo rechazó por ser inconstitucional. Muchos opinan eso. Nosotros pedimos la derogación de los 2 DNU. ¿Ustedes fueron a la justicia como agrupación con un recurso, con un amparo, con alguna medida, viendo que a lo mejor que la justicia puede ser el remedio para lo que está pasando? No, aún no. Somos una agrupación pequeña, nacimos el año pasado básicamente para intervenir en la campaña electoral. La verdad, nosotros el año pasado no vimos venir a Milei. Para nosotros el peligro era Juntos por el Cambio, que ya también venía un discurso bastante agresivo contra el sistema previsional. Y algunas organizaciones más grandes están pensando en esto. Pero hoy por hoy, el segundo DNU, que modifica la fórmula y que también es inconstitucional, porque la fórmula no la pueden modificar por decreto. Claro, pero la justicia es la que tiene que dictaminarlo como inconstitucional. Tampoco pueden decir que había urgencia cuando la están modificando para julio. Es lo que dice Gonzalo. Como en la Cámara de Diputados hay 2 o 3 proyectos que se discuten esta semana de modificación de la fórmula, quisieron primerear. Pau, en el Congreso, ¿qué pasó con la fórmula finalmente? Porque ese intento de sesión de hacemos coalición, el bloque de Pichetto, cayó. Bueno, lo que se está convocando es, porque el Congreso quedó paralizado, esto es insólito, pero es así, quedó paralizado hasta después de Semana Santa, hubo diputados que estuvieron en un viaje en el exterior y demás. Bueno, lo que se está tratando de nuclear es que la semana que viene esa comisión empiece a buscar la forma de rechazar el DNU o de hacer crecer la idea de una fórmula propia que salga desde el Congreso. Lo que pasa es que esto vos lo tenés que lograr. Primero, vos tenés que juntar los 129 que te voten, y probablemente tengas que juntar los 2/3 que rechacen un veto presidencial. Claro. Porque si el presidente saca una fórmula por decreto, quiere decir que no lo piensa hacer a través del Congreso. Claro. Y si el Congreso le saca una fórmula, el presidente probablemente lo vete. Entonces hay un tejido político que
es más ambicioso incluso que el de conseguir los 129. La semana que viene se van a volver a reunir con este tema. Lo novedoso acá es que algunos diputados, como por ejemplo de Loredo, impensado, está tendiendo puentes y hablando con el peronismo de esto, porque lo que se da cuenta es que la Libertad Avanza en algún punto los traicionó. Los hizo a ellos levantarse de la sesión especial que se había convocado para hablar de los jubilados diciendo, no, el ámbito es la comisión, y después le sacó Claro, la con los fórmula por gobernadores decreto. también. Claro. Con los gobernadores eran puntos que Francos tenía que hablar y los gobernadores con cada uno de los representantes del Congreso de las provincias, pero de repente apareció el decreto. Exactamente. El 4 se reúne la Comisión de Previsión Sí, Social. sí. Muchas agrupaciones de jubilados van a ir El jueves que viene. a apoyar esto. Claro. Sí, los únicos bloques que están en contra son la Libertad Avanza y el PRO. ¿Pero crees que será una foto, Carlos, eso? ¿O que teniendo en cuenta después que rompe todo el presidente con los decretos y no escucha al Congreso, será nada más para una foto? Es difícil saber lo que va a pasar. Lo que podemos saber es qué queremos que pase y trabajar en esa dirección. Nosotros estamos participando de una multisectorial de la Seguridad Social que les pediría que le presten atención porque es una convocatoria bastante amplia donde están casi todos los grupos vinculados con el tema. La Seguridad Social es más amplia que los jubilados porque incluye otras cosas, incluye la OH, incluye algunos planes, incluye el subsidio familiar para los trabajadores. La multisectorial incluye a las 2 CTA, a la corriente federal de la CGT, a muchos grupos de jubilados, a algunos centros de jubilados, y este miércoles a las 15 va a manifestar frente al Congreso. Okay. Y la idea es presionar en la calle para tener algún reflejo institucional. Ahora, pedimos la participación, la mayor cantidad de participación de jubilados de todo el país y bueno, del conurbano bonaerense, porque me parece que es importante. Los jubilados nos tenemos que defender a nosotros mismos. Somos actores fundamentales. Nadie va a ocupar nuestro lugar. Nosotros somos los que tenemos que defender la seguridad social. ¿Y crees, Gonzalo, que Milei cuenta con que eso no va a ocurrir? Digo, ¿crees que el gobierno cuenta con que los jubilados no van a salir a la calle a marchar? ¿Con que los jubilados no van a hacer quilombo, perdón la palabra? ¿Cuenta con que los jubilados son pasivos, si se quiere, en lo que es la reacción? Me parece que se equivoca, porque en el 2017 la caída de Juntos por el Cambio se debió a una medida previsional durante... Un intento de reforma en el Congreso, claro. Exactamente. Pero hubo un apoyo muy grande de sindicalismo en esa movilización. Bueno, pero que me parece que nosotros fuimos trabajadores. Sí, claro. O sea, accedimos a un beneficio de la seguridad social porque trabajamos. Y en realidad muchos seguimos trabajando. Claro. El sistema es un sistema intergeneracional, en donde los aportantes activos y los contribuyentes, y digo los contribuyentes porque cada vez que voy a cargar nafta, ¿no? Desde mi juventud, yo tenía auto desde muy joven, y cada vez que cargaba nafta, en un momento dado, una parte de esos impuestos, de esa contribución, iban a los jubilados. Y yo tenía 30 y pico de años. Perdóname, Gonzalo, pero es sustancial lo que decís, pues estaba pensando, al fin y al cabo se mete en las jubilaciones, se mete con lo que es, sin duda, creo que el instrumento más colectivo que existe en términos económicos en la Argentina es la jubilación. Es un sistema colectivo. Nosotros, en lo que aportamos en nuestros trabajos, estamos con ese dinero pagando la jubilación de quienes son jubilados, y esto es permanente y es sucesivo y es un círculo. Digo, no hay nada más colectivista que la jubilación. Porque, insisto, el aporte de los trabajadores de hoy es quienes constituyen la jubilación del presente. Entonces digo, cuando vos atacás ahí, atacás a una construcción muy colectiva. Perdón, el sistema previsional argentino nació contributivo, es decir, los aportes de los trabajadores pagaban los beneficios de los jubilados. Ya no es así. Hoy el 51% de nuestras jubilaciones se pagan con impuestos generales. Exacto. O sea que lo paga todo el tipo que va a comprar un alfajor, todo tipo que va a comprar un litro de leche o todo tipo que paga una entrada de cine. Hoy, fruto de que la gente vive más, felizmente, fruto de la informalidad laboral, de la evasión que hay, de la cantidad de gente que tiene trabajadores en negro, hoy las jubilaciones no se pueden pagar con aportes. Claro. Y se fueron haciendo sucesivos parches y hoy
más del 50% del presupuesto de ANSES son impuestos generales. Una parte del IVA, una parte del impuesto país, una parte de ganancias. Combustibles. ¿Sí? Incluso a veces eso no alcanza y durante el gobierno anterior ha habido algún aporte extraordinario del Tesoro. Es cierto. Algún aporte discrecional del Tesoro. Claro. Que sospecho que estos tipos no harían, llegado el caso. ¿Sí? Veremos entonces cuándo, ¿Cuándo se paga? Porque no hay fechas ni siquiera para estas 2 cuotas ahora. No hay mucha cuota en la tarjeta sin interés, pero para la jubilación hay 2 cuotas. Carlos, Gracias. Gonzalo, gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio y permitime pedirle a todo el que está escuchando que el miércoles a las 15 en el Congreso hagamos una gran movilización de jubilados para presionar. Gracias. Gracias. A los dos.